Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos en los primeros minutos de la conversación? Chincheta. Chincheta. Vale. Antes de preguntarte por tu relación con el mar, que es la pregunta con la que arranco todas estas entrevistas, Ajá. te voy a hacer 4 preguntas tipo test. ¿Vale? Vale. La primera es, ¿cómo estás? Y quiero que la respuesta no lleve la palabra tranquilo. Ahora mismo estoy un poco inquieto. Vale. ¿Qué te vas a poner? Un traje muy bonito. ¿Estrenarás zapatos? Sí, Sí. ¿Con quién vas? con mi mujer, ¿De quién te vas a acordar sí o sí? de mi padre, ¿Cómo se llama tu padre? Ángel. Ángel. Vale. Ahora vamos a escuchar el sonido del mar. Es un viaje que arranca en el mar, se despide en un faro. Entonces, si yo pregunto a este gato pardo Chincheta qué relación tiene con el mar, ¿qué me diría? El mar me recuerda cuando iba con mis primos a una playa en Tarragona y jugábamos a través. No saltábamos las olas, las atravesábamos y nos revolcábamos por ellas y luego en la arena hacíamos torres. Estaba mi hermano, mi hermana, mis primos y estaban 3 aquí, 2 encima y mi hermana pequeña arriba. Luego enterrábamos a mi hermana. Estábamos todo el día en la playa allí, en verano. ¿Cómo era ese viaje de Medina a Tarragona? Muy largo. Era muy largo. Recuerdo que nos levantábamos, mi padre nos levantaba, yo creo, a las 6 de la mañana o así, medio dormidos, y nos íbamos por la carretera, porque claro, en ese momento no había autovía, hasta casi llegar, provincia de Barcelona, Zaragoza. Desayunábamos en Zaragoza unos torreznos y después continuábamos el camino hasta Tarragona o Vallirana, que vivían mis tíos allí. Uh-huh. O en el Prat de Llobregat, que a veces íbamos a ver a mis abuelos. ¿Y qué ibais escuchando en el coche? No sé si tus padres tenían la típica cinta de cassette de chistes o de canciones infantiles o qué ibais en el Ostras, coche. mi padre nos ponía mucho Vangelis. Vangelis y Boney M, recuerdo, mucho. Y con mi hermano contábamos cómo pasaban los árboles. Chu, 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 chu. Así, recuerdo mucho eso. Yo me mareaba muchísimo en el coche, mucho. Un montón. Sí, un montonazo. Pero recuerdo los viajes muy largos, pero luego como sabíamos que íbamos a llegar y nos quedábamos allí, sí, eso. Qué fuerte. Es que me emociono. Y esta es Carros de Fuego, además. Te estoy imaginando en ese coche con la frente apoyada en el cristal, sonando esta música, con tus padres yendo a eso que era algo parecido a la felicidad, ¿no? Un verano en Tarragona. Sí, porque además... Ay, perdón. Encima lo sube. Más baja. Sí. Ay, madre. Claro, porque recuerdo mucho que era un viaje que hacíamos prácticamente todos los años. Y yo recuerdo que era llegar allí, nos tirábamos 2 meses allí de vacaciones con mis primos y con mis abuelos, y venían mis otros tíos, venía toda la familia por parte de mi madre allí a pasar todas las vacaciones. Eran las vacaciones.
Oh. Vamos a Medina del Campo. Cuéntame cómo son esos campos que parecen mares, ocres, amarillos, con esos horizontes que aparecen casi en el infinito. Parece a veces que están más lejos los horizontes del campo que el horizonte del mar, Sí, ¿no? sí. Porque se ve en la lejanía con esos cielos rojizos, anaranjados. El otro día iba con mi hijo, que le llevé a ver a su abuela, que está todavía allí, vive en Medina, mi madre, y íbamos por claro, cruzamos ya Segovia y ya pasamos para allá, y le digo, mira, estos son los campos de Castilla, hijo, los campos de Castilla. Y entonces, claro, y es que es como esa imagen que tienes de ese campo campos de girasoles, campos de girasoles con cebada también y con margaritas, pero claro, cuando es invierno eso es devastador, ¿no? No te alcanza los ojos a mirarlo. Y yo me he pasado mucho tiempo ahí, mucho en esos campos. Tu padre era ingeniero, ¿no? Ingeniero agrícola. Mi padre era ingeniero agrícola. Sí, ¿te ha enseñado cómo funciona el mundo del campo? ¿Has heredado de él o heredaste de él tu preocupación, por ejemplo, por el tiempo, por el clima? ¿Qué heredas de esa parte de tu padre, de Ángel? O sea, heredo, me ha enseñado mucho a querer a la tierra, a saber que de ahí nace todo, a saber qué setas son buenas y qué setas son malas, a coger níscalos, a coger setas de cardo, a cuidar a los perros, a cuidar a los cerdos, a las ocas, a las gallinas, a dar de comer a las gallinas tomates y a dejar que te laman la mano los perritos también, ¿no? Sí. ¿Quién te regaló tus primeros patines? Ostras, pues yo creo que mi madre. Sí. Sí, Creo que sí. ¿eran de bota o de cuerdas? Eran de bota. Eran de bota. Eran ya. de bota. Eran de bota y dos, o sea, de cuatro. De cuatro ruedas. 4 ruedas, sí. 4 ruedas. No eran en línea, eran normales. Sí. ¿Esa sensación de ponerte unos patines, me la puedes describir? ¿Sabes qué? Que es que no me acuerdo muy bien de esa, pero yo después aprendí a montar en patines, pero en línea. Y hacía patinaje semiacrobático. Después, más adelante, porque lo necesité para hacer teatro de calle. Sí. Y esa sensación, o sea, ahora me dices, ¿qué recuerdas? Recuerdo caerme muchísimo, mucho, porque aprendí a base de golpes, de romperme pantalones, porque yo quería hacer un espectáculo de calle con una compañía de Valladolid y tenía que aprender a andar en patines, pero no sabía andar, con lo cual tuve que aprender solo, irme a la plaza ahí en Valladolid a pegarme de leches con el suelo, hasta que me mantuve de pie. ¿Qué pasó cuando dijiste en casa, quiero ser actor o me voy a matricular en la Escuela de Interpretación de Valladolid? O ¿qué pasó en esa conversación? ¿La recuerdas? No la recuerdo, la verdad que no la recuerdo. Recuerdo que no cae, o sea, no recuerdo una buena sensación. Tengo una sensación de seguir, de tener que estar estudiando más cosas a partir aparte de arte dramático. Yo estaba estudiando magisterio y a la vez estaba estudiando arte dramático. Y era como, actor no, estudia algo serio y luego ya si quieres... Claro, incluso mi padre, cuando me nominaron al Max en el año 2015, 2016, no me acuerdo muy bien, que mi padre todavía vivía, en la misma ceremonia de los Max, mi padre todavía me dijo, ¿y por qué no termina el magisterio? Todavía ahí, todavía. Que yo lo recuerdo perfecto, esa frase, ¿no? Yo con la cervecita y él dándome con el codito así como diciendo, ¿por qué no termina el magisterio? Porque él estaba súper preocupado por el bienestar de su hijo. Lógicamente, por otra parte. Claro. Vale, has hablado de los patines del teatro de calle en Valladolid. También participabas en shows de drag queen.
Alguna vez has dicho que la pestaña postiza y la peluca han sido grandes aliados. Arriba la peluca, claro, arriba la pestaña. Sí, sí, hacía un espectáculo con 4 drag queens de Valladolid en un bar maravilloso ahí en la Antigua. Y yo hacía de presentadora, y entonces me vestían ellas, me lo pasaban muy bien, era un lumpen fantástico. ¿Te manejabas bien con los tacones, con las plataformas? Sí, sí, sí. Sí. No, Sí. no se me daba mal. De hecho, luego me he vuelto a poner tacones más veces y ha habido sorpresas por parte del elenco de vestuaristas diciendo, pero esto no es la primera vez que te lo pones, ¿no? Digo, no, pero siempre me ha gustado el mundo de vestirme de mujer bueno, vestirme de mujer, ¿no? O sea, vestirme con grandes tacones y pelucas y transformarme siempre me ha fascinado, siempre. Yo he leído que has dicho que actuar puede ser algo así como entrar en trance para ti. ¿O es exagerado? No sé si es tanto como entrar en trance. Vale, ya sé por qué lo dices. Porque creo que hay que dejarse transformar por el personaje, pero tiene que ver algo con el trance. Hay que dejarse invadir por el personaje, un poco. Y ahí donde puede parecer un poco que entras en trance. Pero sí que tiene que ver un poco con eso. Sí, porque hay veces que pasa. He contado 60 obras de teatro. Es posible. Clásicas, contemporáneas, actuales, comedias, tragedias, autores nacionales, autores internacionales, románticas, Sí, dramáticas. de todo. He hecho de todo. ¿Toda la vida en el teatro? Desde los 20... Cuando lo descubrí, creo que tenía 19, 20, hasta hace nada, hace media hora que vengo de probarme en una serie. O sea, imagínate, todo el rato. Nunca pensé que iba a ser así todo el rato. Pero he hecho de todo. Bodas, bautizos, comuniones, de todo. De todo. De todo. ¿Alguna vez soñabas con hacer una película como la que has hecho con el director Fernando León, que te llevara a donde te va a llevar este domingo? ¿Alguna vez lo soñaste? No. ¿Nunca no. te viste delante del espejo cogiendo una estatua que tuvieras en casa como si fuera el Cabezón, mirando y agradeciendo ese premio Goya? No O me sea, lo imaginaba. ¿nunca te viste así? Nunca me lo he imaginado. Nunca. No. No me imaginaba venir a Madrid a vivir. No me imaginaba venir a actuar a Madrid. No me imaginaba hacer una serie. No me imaginaba hacer una peli. No me imaginaba estar nominado a un Goya. No me imaginaba estar nominado a la Unión de Actores con mis compañeros y con mis compañeras. No me nada. O sea, estoy flipando. O sea, ya llevo un mes y medio flipando en colores. Bueno, ¿por qué el actor Óscar de la Fuente, nominado al actor revelación, que la gala se celebra el domingo, ¿no? El domingo sabremos si te llevas ese premio o no por tu papel en El Buen Patrón, aparte de la nominación por la Unión de Actores y un montón de cosas que te están pasando. ¿Se ha puesto Chincheta de seudónimo? Pues cuando me has dicho lo de seudónimo, yo de pequeño tenía un radioaficionado con mi hermano, que nos compró mi padre una emisora, y la teníamos en la habitación, y todos los radioaficionados se ponen un apodo, nadie sabe cómo te llamas. Y entonces yo recuerdo, cuando me has dicho lo de apodo, seudónimo, he dicho, ostras, y me ha venido Chincheta, que era mi apodo, mi seudónimo de radioaficionado. Dime cómo saludabas con esa Yo hacía radio. breco. Breco. Aquí Chincheta. Aquí Chincheta. Y entonces te respondía alguien. No me acuerdo, pero había ciertos términos. Breco era como pedir paso para poder hablar. Y había otro término, no me acuerdo muy bien cómo era, que era para que te daban paso para poder hablar. Pues no podías meterte en una conversación sin pedir permiso. Bueno, Óscar, se han producido cosas muy alucinantes. Has dicho, estoy flipado con lo que me está pasando. Pero es que El Buen Patrón está haciendo cosas muy alucinantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, tiene el récord de nominaciones a los premios Goya. Entonces vamos a ver un montaje donde están
ya verás que hace gracia. Y tú estás entre ellos, no sale tu nombre, pero sí sale esta cosa que parece casi surrealista, ¿no? Un poco friki. Por el buen patrón. 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 ¿En serio? 20. Por el buen patrón. 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 El buen patrón. 20 veces, ¿eh? Impresiona, ¿no? 20 veces. Hostia, no lo había escuchado. Impresiona. No lo había escuchado. Dime qué pasa cuando te llaman y te dicen el papel es para ti. Es un casting que hace Luisa Narciso, que estuvimos hablando con él otro día en el Faro. No sé cómo va aquello. Tú haces una prueba delante de Fernando. ¿Sabías que ibas a estar con Javier Bardem? ¿Qué sabías? Te voy a contar una cosa que no lo he contado, ¿vale? Ah. Y se lo pregunté el otro día a Fernando León. Digo, quiero saber por qué me llamaste para hacer la prueba. En verano del 2020, sí, ¿no? Fue el verano, antes del verano 2020, me llama una amiga mía, Marta Poveda, que iba a hacer prueba para la película, y entonces me dice, me vienes a casa y me ayudas a pasar la prueba, a darme la réplica, ¿no? Y entonces estaba allí una amiga que es Mónica Bardem, ¿vale? Que es amiga nuestra, por otras circunstancias, porque Mónica, sabéis que tenía la Bardencita, no sé qué, taberna, y nosotros salíamos del teatro clásico y nos íbamos allá a tomar una copa y a cenar allí. Y entonces nos hemos hecho amigos por circunstancias que no sé, yo no sabía ni que estaba Javier en la película ni nada. Yo voy allí a su casa y entonces yo hago la escena con Marta y me pega un sopapo en la escena, que es la escena que le pega Mar Águila a Javier, y me cruza la cara de un lado a otro. Y me dice Mónica, espera, te voy a meter para que se te vea la cara. Y por lo visto, en la prueba que mandó Marta, se me ve, y entonces Fernando le dice a Luis Narciso, ¿quién es este chico? Quiero que hacerle una prueba. ¿En serio? Sí. ¿Fue así? Y entonces me llama a la semana el ayudante de Luis Narciso, Andrés Cuenca, para decirme, oye, que Fernando te quiere ver en esta prueba. Pero yo no sabía nada, ¿eh? Yo me lo podía imaginar, porque claro, yo una semana antes había hecho la prueba con Marta. Pero para darle la réplica, para sí, ayudarle para a nada más, claro, ella nada más, pero claro, es esto que siempre todos los actores dicen, cuidado, no vayas con alguien que al final cogen a tu amigo y tal, no sé qué. Marta está encantada, Marta es mi hermanita y nos queremos muchísimo, pero nunca me había pasado y de repente pasó. Y el otro día en la cena de nominados le pregunté a Fernando, ¿esto cómo fue? ¿Me llamaste tú porque me viste en algún self-tape o algo, te ha dicho Luis Narciso? Y fue por eso. Luego ya hice una prueba con self-tape, hice otra con más secuencias y luego ya una tercera in situ con Fernando León y con Andrés Cuenca en directo, 3 horas de prueba con Fernando. Óscar de la Fuente, ¿es verdad que tú cuando estabas en el rodaje comías solo dentro del coche? O sea, que vivías una situación en la que necesitabas o querías o pedías tú estar solo. A veces sí, a veces pedía, sobre todo en los desayunos. Comer no, porque nos íbamos para adentro y nos comíamos todos en el break. Pero si había que parar a lo mejor muy poquito, 10 minutitos o así, o íbamos aquí, como hacía frío porque estábamos fuera todo el rato, me costaba más irme hasta allá y luego volver que quedarme en mi stand, que yo era el stand, con mi mesita en el coche, cerraba el coche y las chicas de arte me hacían tartas de zanahoria y me lo traían allí y me tiraba mucho rato ahí solo, era casi como mi camerino. La verdad que la película, como decimos, bueno, es una joya. A la vista está, ¿no? Por todos los reconocimientos y no sabemos en qué se traducirán las nominaciones, pero ya es una película muy exitosa. Pero fíjate, es que habla de las relaciones laborales en un momento en el que las relaciones laborales están entre dos aguas. Yo me acuerdo cuando estaba aquí, Fernando hablaba de los solos que estamos en los trabajos. Es más, ponía un ejemplo muy llamativo. Estábamos en pleno confinamiento, en plena pandemia. Y él decía, fíjate, si nos ha costado estar unidos a los trabajadores cuando estábamos compartiendo mesa, imagínate ahora que nos mandan a cada uno a su casa. Cuando todo esto pase y se decida que la mitad de la plantilla se queda en casa, que todo el mundo tenga en cuenta que se están rompiendo esas redes que se tejen en las que uno se siente unido. Entonces, en esta película, es muy tierno cuando el personaje, que es alguien a quien han despedido de Básculas Blanco, no vamos a contar nada más por si acaso alguien todavía no lo ha visto, ¿no?
pero decide acampar a la puerta de la empresa y está solo y tiene un cartel donde dice: nosotros unidos jamás seremos vencidos. Sí. Algo así, ¿no? Sí. O sea, es que el empleado se cree que está apoyado por alguien, pero en el fondo nadie nos apoya. Sí, hablamos mucho de eso, ¿no? De la soledad y de cómo José, que es el personaje, con estos gritos de no nos mires, únete, Sí, eso. aquí estamos, nosotros no pactamos, y está todo el rato solo, ¿no? Solo. De alienación de la persona y cómo pide ayuda, y hablamos mucho de eso, ¿no? Y cómo pasa eso en las relaciones laborales, ¿no? Que te unes así cuando todo está bien, pero cuando las cosas van mal, ya intentas que a quien le ha salpicado no relacionarte con él para que no te salpique a ti también. Y eso cada vez se está dando más en todos los ámbitos. Hablaba esta mañana con unos compañeros también y hablaban de eso, de cómo cada vez el ser humano está más solo. Y lo que dices tú es que nos vamos a casa a teletrabajar y cada vez estamos más solos. Y más solos a pesar de que la comunicación son mayores, ¿no? Es más fácil comunicarte con alguien que está en China, ahora haces una llamada y ya está, o por videollamada, lo tienes más cerca y sin embargo estamos más lejos de aquí y sobre todo de aquí. Claro, el día que te necesita el de China, pues ya piensas, bueno, como está allí. Claro. ¿No? Y lo tienes como lo tienes más cerca, como lo tienes más muy fácil de conseguir, es como cuando vives encima de la cineteca, ¿no? Cuando vives encima y no bajas vas nunca a ver nada. Bueno, ahí estamos a punto de tener que despedirnos. Te voy a poner una música. Dime dónde te lleva. Guau, chaval. Es la banda sonora de In the Mood for Love, Deseando Amar, de Wong Kar-wai. Una banda sonora bellísima, compuesta por Ume Bayashi. ¿Por qué no la usamos para que te vayas al Faro? Vale. Que es donde despedimos siempre esta entrevista. Y me dices, con esta música en un faro, ¿con quién te gustaría estar? Con esta música en un faro, me gustaría estar con Ricardo Vicente, que era un director con el que hicimos un Drácula maravilloso, que desgraciadamente murió, y le queríamos muchísimo porque era un artista, era el amor puro por el teatro, él. Dime una cosa, te preguntaba al principio, ¿de quién te vas a acordar sí o sí? Y decías de mi padre, de Ángel. ¿También de Ricardo? También. Claro. Óscar, que tengas un domingo pletórico. Muchas gracias. Pase lo que pase. Claro. Que sea muy feliz para ti. Será lo que sea. Y te agradecemos mucho que hayas estado compartiendo este rato con nosotros en el Faro. A vosotras, gracias a vosotras. De verdad. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.